viéramos, me parece que no, pero bueno, es el 1461 que señala cuáles son los requisitos que se deben de exigir, cuáles son los requisitos para la presentación de la demanda. Y dice, aquí lo tengo, no se los voy a poder compartir, pero si quieren se los leo para que no haya dudas. Dice, un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo y el original del acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículos 1416. Entonces, el original autenticado es, aquí tengo un laudo, si quieren se los enseño, donde, aquí no sé si alcanzan a ver, no. Es que por el fondo, al ser blanco el papel se pierde, sí. Sí, aquí está la firma del laudo, del árbitro, y aquí termina el laudo. En la siguiente página hay un texto muy chiquito que se los voy a leer. Dice, la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio autentica que el presente documento es fiel y original y que corresponde al laudo definitivo de fecha tal, dictado en el arbitraje número tal, entre las partes, por el árbitro tal, ¿no? El laudo está debidamente firmado por el árbitro y cumple con todas las formalidades exigidas por el reglamento de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Atentamente, y lo firma el secretario general de Canaco. Algo semejante lo puede pedir las partes y un texto semejante es el que exhibe, por ejemplo, la ICC junto al laudo. Yo creo que yo nunca he visto que me cuestionen la autenticidad de un laudo. Yo típicamente presento el original con las firmas autógrafas del tribunal arbitral. Hay personas que por darle mayor seguridad piden que la institución anexe esta última carta en donde certifica que las firmas plasmadas de los árbitros son originales. Y a nivel internacional se estima que esta certificación de la institución, conforme a las cuales se siguió el procedimiento, es suficiente para considerar que el laudo está autenticado. Ahora, por ahí tenemos una tesis que decía que la autenticación es la copia certificada. Yo no concuerdo del todo con ello, pero bueno, me parece que empezamos a poner más requisitos y más gastos a las partes necesarias. Si una parte presenta el laudo, digo, yo honestamente jamás he visto que me cuestionen que ese laudo sea el entre las partes y como, no sé si con eso queda más claro. Gracias, Crista. Sí, te agradezco la aclaración, sobre todo bajo la premisa de que se trata de esta especie de certificación que hace el propio árbitro o el organismo que va justamente a darle a este carácter de documento fiel con el que se está accionando. Hago una pregunta a los dos participantes, no la dirigen en particular a cada uno. Refieren que en una controversia arbitral, ¿qué tipos de excepciones se deben ofrecer? No se peleen, cualquiera de los dos puede. Supongo que se refiere a excepciones procesales. ¿La pregunta? Sí, no lo refiere tal cual. Yo también supongo que se refiere a excepciones procesales en el procedimiento arbitral. No sé, Crista, si quieres comentar algo. Yo lo único que puedo comentar es que la manera en cómo el arbitraje se desarrolla y ha sido un poco un producto de la voluntad de las partes y hay cierta mucha más flexibilidad de la que hay bajo un procedimiento conducido bajo una ley adjetiva,
En el arbitraje, las excepciones que regularmente vemos, o la única excepción que regularmente vemos es la excepción de incompetencia, ¿no? Es decir, que una de las partes cuestione la competencia del tribunal arbitral, ya sea para resolver la disputa, una parte de la disputa, o competencia ratione persona, ¿no? Que no tenga competencia respecto de una de las partes, en virtud de que esta parte, por ejemplo, pueda haber sido una no signataria del acuerdo de arbitraje. Pero, por ejemplo, excepciones de falta, así como las vemos en el litigio, de falta de acción, de oscuridad en la demanda, no se estila ese tipo o no vemos con frecuencia, por lo menos yo no las he visto y tampoco las he invocado. Punto de vista, creo que el arbitraje lo que busca es privilegiar el fondo sobre la forma, ¿no? Y un poco de la mano del artículo 17 de la reforma es que también no vemos ese tipo de excepciones que tradicionalmente pudiéramos ver en el contexto de un procedimiento judicial, ¿no? Salvo por la de competencia, que sí es regular, digamos, aunque no siempre, ¿no? Pero sí, no es rara. Esa es la excepción que vemos más a menudo. No sé, Crista, si tú quieres agregar algo. Gracias, Víctor. Sí, estoy de acuerdo con lo que señala Víctor. Aunque el arbitraje sigue siendo un procedimiento adversarial, la forma en que se plantean, digamos, esas excepciones y defensas a las que estamos acostumbrados los litigantes es de una forma distinta, sin estos encabezados de excepción de falta de pago, excepción de compensación, no sé. No somos tan formalistas en ese sentido y más bien, aunque por supuesto que traen excepciones porque te tienes que oponer a la acción que se te está demandando, digamos que se estructura de una forma, no quisiera decir más laxa, pero más bien diría sin ese formalismo de designar el tipo de excepción o defensa que estás... Tienes razón, Crista. Yo creo que ahí lo que hizo falta tratar es, se presentan más bien, por ejemplo, la falta de acción o la excepción de pago, como dice Crista, la compensación, son cuestiones que se hacen valer más con el fondo, en la discusión del fondo de la disputa y no tanto de inicio, ¿no? Con la contestación, digamos. Salvo por la de competencia. Sí, perdón, exacto, Víctor. O sea, yo lo que diría es que vamos planteando, o sea, recibimos la demanda y luego vamos presentando los distintos argumentos para desvirtuar la procedencia de esa acción, no tanto a manera de excepciones, sino de argumentos que atacan puntos muy puntuales. Sí, correcto, no, entendí perfecto. O sea, no son los encabezados que ponemos en una contestación de se opone la excepción de sine actio agis, se opone la excepción, sino que en el desarrollo del procedimiento vas probando ese tipo de excepciones, ¿no? Ese tipo de cuestiones procesales. Bien, sí, muchas gracias por la respuesta a los dos. Sí, realmente coincido igualmente con ustedes. Finalmente, el procedimiento arbitral es justamente tan especial que no tiene esta connotación de un procedimiento tradicional en el que seguimos una serie de reglas, que al final hay que decirlo, las reglas también están para romperse, no porque tengamos la costumbre de estructurar una demanda de una manera y la contestación igualmente por un sistema tradicionalista, significa que siempre tienen que ser así. Entonces, me queda claro, agradezco la respuesta, hacen el comentario igualmente en el sentido de que justamente así se tendría que atender. Bien, estoy ahora nada más verificando si tenemos alguna otra pregunta por medio de Facebook Live o el chat del Zoom para agregárselas. Bien, una pregunta más que hacen, por favor, bueno, va dirigida a los dos. La pregunta es si tienen conocimiento de que se ha ejecutado algún laudo a pesar de que algún tribunal lo haya anulado.
Crista, te toca. Gracias, Víctor. Sí, aquí, la verdad es que no sé tú, Víctor, si has tenido experiencia en México. Yo no, pero, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Suiza, distintas jurisdicciones en distintas latitudes están bastante acostumbrados a reconocer un laudo a pesar de que este haya sido anulado en la sede. Entonces, sí, creo que no le tenemos que tener miedo a ese tema, creo que hay que ser cuidadosos. Sin duda, si un juez en la sede anuló el laudo, yo creo que debe tener muy buenas razones para haberlo hecho, pero bueno, al final del día el reconocimiento lo puede pedir una parte en cualquier jurisdicción que estime conveniente, que tenga un punto de contacto, y si esa jurisdicción no ve ningún tipo de violación o transgresión de estas causales que ya conocemos y que son idénticas en 164 países, en donde 164 jurisdicciones distintas han aceptado el compromiso de que esas son las únicas causas para denegar, pues es válido y así lo prevé incluso la Convención de Nueva York. Hay un caso, sí, tal cual lo dice Crista, ¿no? Realmente una de las razones que un juez puede tomar en cuenta para no ejecutar el laudo es si ese laudo fue anulado en la sede. Como ustedes saben, la anulación solo puede llevarse a cabo, solo puede pedirse en la sede del arbitraje. Si la sede del arbitraje fue a México, el laudo solo puede ser anulado por un juez mexicano. Sin embargo, el laudo puede ser ejecutado en cualquier otra jurisdicción, cualquier otro país que sea signatario de la Convención de Nueva York o de Panamá, por ejemplo, y el juez podrá tomar en cuenta esa nulidad para no ejecutarlo. Pero ha habido al menos recientemente hubo un caso, Comisa, un caso mexicano, donde se había anulado por un juez mexicano y finalmente un juez en Estados Unidos lo ejecutó. Las razones que tienen muchas veces los jueces para ejecutar un laudo anulado es que las razones de la nulidad probablemente no, por ejemplo, en un caso en donde el juez que anuló se metió al fondo de la contienda y dijo, por ejemplo, es que el árbitro interpretó mal esta cláusula y por lo tanto lo anuló, ¿no? O alguna cuestión que un juez en el extranjero lo vea desde su punto de vista de lo que constituye, uno, una razón para anularlo, o dos, el orden público internacional. Porque a diferencia del orden público con el que se ve la nulidad del laudo, es el orden público mexicano, ¿no? Es si el laudo atentaría contra el orden público mexicano. A diferencia de, por ejemplo, si estamos en una cuestión de ejecución, el juez lo que va a tomar en cuenta es ejecución de un laudo dictado en otro país, digamos, lo que el juez va a ver es al orden público internacional. Y, por ejemplo, algo que puede ser orden público en México puede no ser orden público en otro país, ¿no? Y eso, pues, la Corte bien ha dicho, el orden público es un concepto que no se puede definir, es un concepto que el juez tiene que definir según las circunstancias, según la época, ¿no? Según las costumbres del momento o la práctica del momento. Entonces es un concepto jurídico indeterminado, pero sí, efectivamente, lo que los jueces han tomado en cuenta es que, por ejemplo, para ellos probablemente la misma nulidad fue una violación a su orden público o al orden público internacional, en la medida a lo mejor que se le denegaba justicia a la parte que pide la ejecución, o bien que bajo su derecho o bajo su orden público no es una cuestión complicada. Por ejemplo, en México la cuestión de competencia económica es una cuestión reservada al Poder Judicial. En Estados Unidos no es así, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que un laudo anulado en México por tratar temas de competencia sería ejecutado en Estados Unidos, pero por decir una cuestión, ¿no? Lo que para un país puede ser una cuestión de orden público, por ejemplo, el de derecho laboral. El derecho laboral
En México es una cuestión que está reservada a las juntas de conciliación y arbitraje, bueno, ahora a los juzgados especializados en esta materia. Pero y en Estados Unidos la cuestión es plenamente arbitrable. Entonces, es según el criterio que marque el orden público de cada país. Pero yo ahí creo que estaríamos hablando más de temas de arbitrabilidad que de orden público, ¿no, Víctor? Y si el laudo fue anulado en la sede porque no es arbitrable, no sé, ahí sí... Sí, por eso dije que no estaba diciendo que eso sería el caso, sino... ya. Claro, o sea, si en México es inarbitrable, sería muy complicado que un juez americano ejecute un laudo donde se viola el orden público mexicano por haberse resuelto una materia arbitrable. No, por eso dije, no es el caso, pero lo que para un país puede ser para su sociedad, para sus intereses, para la protección que ofrece, muchas veces en otro país eso no es un tema. Ahora, ciertamente el hecho de que un juez haya anulado un laudo en contravención a lo que dice la Convención de Nueva York o en contravención a lo que dice la ley arbitral, que es básicamente lo que dice la Convención de Nueva York, yo creo que un juez sería proclive a ejecutarlo, ¿no? Por ejemplo, que se haya anulado sobre la base de que un juez se haya metido al fondo del asunto y determinado que, por ejemplo, el árbitro interpretó mal una cláusula o resolvió mal la cuestión de la causalidad entre los daños y perjuicios y el incumplimiento, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que si se anula un laudo sobre esa base, implicaría que el juez estaría metiendo al fondo, y yo creo que un juez en el extranjero estaría más a favor de ejecutar un laudo así por haberse anulado fuera de los límites que prevé la ley, ¿no? De acuerdo. Pero sí, de acuerdo que el tema de arbitrabilidad, que si no es arbitrable la materia en el país, no puedes ir a ejecutarlo a otro lado, porque sería entonces ahora sí una intromisión de un país con el orden público del otro. Es decir, oye, no está respetando ya es una cuestión de soberanía, ¿no? Se irían a la Corte Internacional de Justicia o algo así. Muchas gracias a ambos. Le voy a abrir, por favor, si me apoyan, abrir el micrófono del maestro Carlos Loperena, que iba a hacer un comentario con respecto a esta última pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí me oyen? Sí, ya lo escuchamos. Bien. Lo que pasó en el asunto de Comisa fue que en México, por resolución de un colegiado, concedió un amparo para efectos de que se anulara el laudo por ser no arbitrable. Entonces, un laudo anulado en México por no arbitrabilidad fue llevado a los tribunales de Nueva York porque ahí había bienes de la parte condenada y el juez ordenó la ejecución del laudo que había sido anulado en México. Entonces, ahí fue un tema de arbitrabilidad. Pero ¿por qué el juez norteamericano ordenó la ejecución? Dijo que no se habían respetado los más elementales principios de decencia por el tribunal mexicano. Lo que pasó aquí es que se le demostró al juez de Estados Unidos que la materia había sido considerada arbitrable por la misma demandada, quien había participado en arbitrajes en otros casos había ganado y era arbitrable, y en este caso que pierde dice, es que ahora ya no era arbitrable. Y además la ley que regía en el momento del laudo no negaba la posibilidad del arbitraje y después se reformó la ley para hacerlo inarbitrable. Entonces el juez de Estados Unidos dijo, oye, estás aplicando una ley retroactivamente. Lo que pasa es que el tribunal colegiado dijo que no estaba aplicando la ley retroactivamente, que la reforma que hacía inarbitrable esa disputa no trajo nada nuevo, porque antes de la reforma ya se consideraba inarbitrable, que la reforma a la ley no cambió nada. El juez norteamericano no se lo creyó. A mí no me digan que reformaron la ley para que siguiera diciendo lo mismo. Entonces el juez norteamericano, en una sentencia que en mi opinión fue excesiva en su lenguaje en contra del Poder Judicial mexicano, decidió ejecutar un laudo que había sido anulado en otro país, que era México. Es el segundo caso que pasó en Estados Unidos que yo sepa. El primero fue un caso egipcio, que es el caso Cromaloy, y este fue el caso Comisa. La diferencia es que el caso egipcio
tenía una condena de 13 millones de dólares y el caso de Comisa tenía una condena de 350 millones de dólares que cuando estaba en la ejecución ya se acercaba o ya había llegado a los 500 millones de dólares, lo cual hacía una cosa escandalosa. El juez ordenó la ejecución. Pemex Exploración y Producción fue en apelación en contra de eso y el Tribunal de Apelación de Estados Unidos confirmó la ejecución del laudo y todavía dio algo más, incluso yo creo que extrapetita en tribunales, pero sí indignó un poco a los tribunales norteamericanos la ligereza de la nulidad del laudo. Esto es lo que quería decir, José. Muchísimas gracias. Gracias, maestro, muy amable. Voy a proceder con la siguiente pregunta. Estás en mute, José. Perdón, gracias, ya, ahora sí ya. Gracias, perdón. La pregunta es si los dispute boards son figuras arbitrables para resolver controversias en un proceso de construcción. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, si los dispute boards son figuras arbitrables para resolver controversias en un proceso de construcción. Es que no sé a qué se refiere con que son... Creo que lo que, no sé si... No, sí, dale. No, dale, Víctor. No, lo que iba a decir es, más bien, yo creo que la figura del dispute board no es arbitraje. Es si bien es cierto, es un mecanismo de solución de controversias en temas de infraestructura, construcción. La decisión del dispute board no es más que una decisión que tiene efectos contractuales, es decir, no es una decisión, es vinculante en términos contractuales, es decir, si la incumple, puede recurrir a un arbitraje para que se ejecute esa orden, pero no per se una decisión del dispute board, no es una resolución que tenga efectos de cosa juzgada, digamos. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, voy a tratar de resumirla para efecto de sintetizar y hacerla concreta. Si en el supuesto de un laudo en el que resultó una parte rebelde, si el supuesto de la autenticación del laudo se pudiera seguir realizando, en el entendido de que existe la posibilidad de que la parte declarada rebelde en el arbitraje quedó en estado de indefensión, y cómo acreditar en el laudo que dice cómo acreditar el laudo y no estar en controversia por el justipreciador al ejecutar el laudo. A ver, yo creo que son varias preguntas que habría que irlas separando, ¿no? Sí. El laudo puede ser, o sea, con independencia de si participa o no una de la parte demandada, no incide en su autenticación porque al final del día el tribunal arbitral emite el laudo, lo firma y la institución arbitral es la que certifica que esas firmas son originales. Entonces, esa es la autenticación del laudo, que la ICC, si se está llevando un arbitraje ICC, el secretario general de la ICC va a certificar que las tres firmas o la firma única, en caso de que sea un árbitro único, plasmada en el laudo, es original y fiel, nada más. Que esté en estado de indefensión una parte porque el juicio se fue en rebeldía, yo no concuerdo con esa postura. En los tribunales ordinarios, en los juicios ordinarios, también vemos casos en donde se emplaza al demandado y el demandado, por la razón que sea, decide no comparecer y no por eso está en estado de indefensión. Estaría en estado de indefensión si no fue debidamente notificado, pero eso tendría que probarlo y justamente es una de las causales para no reconocer el laudo. No sé si había por ahí otra pregunta. Yo digo, independientemente de eso, yo creo que es importante acotar a lo que dice Crista, que el que una parte no participe en un arbitraje no tiene las mismas consecuencias que tendría en un juicio. Es decir, el hecho de que una parte se vaya, entre comillas, rebelde en un arbitraje, como bien dice Crista, no implica necesariamente que no haya sido dejada en estado de indefensión,
en la medida en que se le haya notificado ese inicio de arbitraje. Pero si ella decide conscientemente no participar, el efecto no es el mismo que en un juicio, es decir, no se le va a tener por confeso y el tribunal arbitral tendrá que siempre, y es una buena práctica que se sigue en el foro mexicano, es que independientemente de que una parte no esté participando, siempre se le invita a participar, no importa el estado procesal que guarde el arbitraje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para efectos de salvaguardar sus derechos y precisamente para evitar que no tenga una oportunidad plena, como pide el Código de Comercio, de presentar su caso. Pero no son los mismos efectos que habría en un procedimiento judicial. Bien, sí, efectivamente creo que era el sentido de la pregunta lo que han aportado los dos con respecto de los efectos de esa comparecencia o no al procedimiento arbitral. Bien, bueno, por cuestiones de tiempo y en agradecimiento a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en el Zoom, así como en la transmisión en vivo a través de Facebook, Cristia Müller García, Víctor Ruiz, muchas gracias por su participación, por compartir sus conocimientos de manera desinteresada y sobre todo por esta charla tan agradable, además tan enriquecedora de todo lo que tenemos frente y con el reto para seguir preparándonos día a día en este ámbito del derecho privado, particularmente en el derecho mercantil. Nuevamente, en nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, de ICC México y de mis compañeros que nos apoyan para los efectos de esta transmisión, gracias por su participación y por compartirnos, como ya indiqué en varias ocasiones, de manera desinteresada estos conocimientos. Janet, último comentario, pero el cierre, por favor. Y muchas gracias. Bueno, cederle el uso de la voz al maestro Gustavo Morante, que se encuentra con nosotros, que es el representante de ICC aquí en Jalisco. Así que, maestro, si nos puede dedicar unas palabras, por favor. Muchas gracias, Janet. Yo no les quiero quitar ya mucho tiempo. Quiero agradecer a ICC México, a la Comisión de Arbitraje, al licenciado Alejandro Barrio, al licenciado Carlos Loperena, Víctor Ruiz y a Cristia Müller por su apoyo, por su disposición del tiempo. Cristia incluso ya de madrugada del otro lado del charco. Entonces, muchísimas gracias a los cuatro por el apoyo. Para nosotros era muy importante contar con su participación en este diálogo con la Judicatura. Naturalmente también agradecer a Laura Altamirano que siempre nos apoya en ICC, al Consejo de la Judicatura, principalmente a Janet Carrillo, que sin ella esto no hubiera sido posible, por habernos abierto sus puertas para entablar este diálogo que para el foro arbitral en Jalisco es sumamente importante. Nada más para terminar, les quiero recordar que ICC México puso a disposición del Consejo de la Judicatura 2 becas para jueces, magistrados o secretarios del Consejo de la Judicatura del Estado para el 31º diplomado que la ICC México organiza con la Escuela Libre de Derecho. Por primera vez y por la situación de la pandemia se va a llevar a cabo de manera virtual todos los martes y jueves de 5 a 8 de la tarde a partir del 29 de septiembre. Es un diplomado muy completo, de una súper especialización en la materia. Empiezan con los temas generales, pero entran a detalle incluso de arbitraje de inversión, arbitraje deportivo, medidas cautelares, laudos, con mucha profundidad y con ponentes de primer nivel en nuestro país. Entonces, ya el Consejo de la Judicatura les informará cómo se va a hacer el mecanismo para asignar estas 2 becas, pero nos dará mucho gusto verlos ahí en el diplomado. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gustavo Morante, gracias por ser ese eslabón entre ICC, el Consejo de la Judicatura. A nombre también del presidente Ricardo Suro Esteves, me pidió que diera el mensaje de felicitación por este gran paso y me pidió que agradeciera enormemente este apoyo que nos han brindado, porque seguramente será el primero de muchos espacios para todos ustedes y con nosotros. Gracias al maestro Pepe Quintero por su excelente moderación esta tarde y a todos los compañeros jueces, maestros que nos acompañan, maestro Mar Velasco también desde Ciudad de México, Carlos Loperena, Víctor Ruiz, Cristia, buenos días, buenas noches. Gracias por todo y que tengan una linda tarde. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes.
Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto, adiós. Muchas gracias.